dónde nosotros venimos y hacia dónde nosotros vamos. Ya su nombre. Así que pues el resultado de poder ser reconciliado a través de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz, es la paz con Dios. ¿Por qué? Porque éramos hijos de ira. Porque Dios estaba enojado con nosotros. Pero cuando Cristo viene, la Biblia ahora nos dice que nosotros estamos muertos, debemos morir al pecado. Decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que con Cristo juntamente nosotros fuimos sepultados, pero con Él también fuimos resucitados en Cristo. Amén. Que nosotros debemos vivir muertos al pecado, que ahora somos siervos de la justicia, que nosotros estamos ahora unidos a Cristo. Así que le está diciendo a la iglesia en Roma que ya su vida no puede ser la misma. Que cuando ustedes, que cada uno de los creyentes venimos a los pies del Señor, nuestra vida, hermano, no puede ser la misma. Tiene que haber un cambio. Diga conmigo, cambio. Que si tu vida no está cambiando, entonces es que la rueda se detuvo en algún punto de tu vida, que necesitas entregarle al Señor o permitirle que el Espíritu de Dios, hermano mío, trabaje en esas áreas. Pero hay buenas noticias. Así que Pablo viene hablando desde el capítulo 1 y llega al capítulo 8 y vemos que el versículo 32 nos habla y dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Gloria al Señor. El apóstol habla o llega a este punto dando una lógica, dando un argumento que va de mayor a menor. Y quizás muchas veces hemos escuchado este pasaje, lo hemos leído este pasaje, porque este pasaje viene dentro de un capítulo donde habla de lo que es la vida en el Espíritu y de lo que somos, de lo que habla también es que somos más que vencedores. Entonces nosotros pasamos este capítulo y muchas veces pues estamos tan familiarizados con la palabra que no nos detenemos a recibir lo que esa palabra tiene para nuestra vida. Entonces, por estar tan familiarizados con la palabra, lo pasamos por alto, nuestro entendimiento se endurece. Pero el apóstol Pablo vino a dar un reto a través de esta palabra y levanta un argumento, levanta una lógica que viene de mayor a menor. O sea que dentro de este versículo hay implícito un término, y ese término es a fortiori, que en latín quiere decir del más fuerte. El concepto es el siguiente, iglesia: que si has ejercitado fuerzas o tu fuerza para llevar a cabo algo muy difícil, con toda seguridad tú podrás ejercitar la fuerza para llevar a cabo algo que es más fácil. O sea, de lo más pesado, de lo más difícil a lo más fácil, de lo mayor a lo menor. Esto es lo que es a fortiori, o sea, del más fuerte. Y Pablo habla este argumento. Amén. Así que dice, si tú estuviste dispuesto a hacer lo más difícil, entonces vas a estar dispuesto a hacer lo más fácil. Ejemplo, un padre que le dice a su niño: ve donde el vecino y dile al vecino que me preste el alicate. Entonces el niño le dice a papá: pero papi, ¿y si el vecino no me lo quiere dar, no te lo quiere prestar? Él le dijo: anda, él te lo va a dar. Y el niño le dice: pero ¿cómo tú estás seguro de que él me lo va a dar? El papá le responde: es que él con gusto siempre me presta su carro. Y si me presta su carro, no me va a prestar un alicate. Entonces este padre estaba seguro de que aquel vecino iba a prestarle ese alicate porque el vecino hizo lo más difícil. No todo el mundo da su carro, ¿o sí?
No todo el mundo presta su carro. Usted le presta a los que tienen carro. Usted le presta su carro fácilmente a cualquiera. Difícilmente hasta a los hijos se lo prestamos. Pero si ya yo logro darle a una persona que lleve mi carro y cada vez que me lo pido yo se lo doy, hermano, eso es lo más difícil. Así que lo más fácil es que yo le pueda prestar un alicate. Entonces el padre estaba seguro de que ese vecino le iba a dar ese alicate porque ya él había hecho lo más difícil, que era prestarle su carro. Amén. Entonces Pablo usa este tipo de argumento para el suceso más grande en la historia del mundo. Pablo dijo: Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, esto era lo más difícil. Si había algo más difícil para Dios, era entregar a su propio hijo, o sea, lo suyo, lo que él amaba, el unigénito del Padre. Y la Biblia dice que él no escatimó, o sea, él no se reservó. Cuando él quiso, hermano mío, buscar algo para poder traer salvación al hombre, él no se detuvo a su hijo, sino que él dice, no escatimó, él no lo pensó, aleluya, sino que lo entregó. No sé si yo me estoy explicando en esta noche. Por lo tanto, con toda seguridad, iglesia, el Señor nos dará todas las cosas juntamente con Él. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no te dará todas las cosas en Él? ¿Cómo no te va a bendecir si ya te dio lo más grande que era su unigénito? Y a su nombre, y a su nombre. Esto es cuestión de fe. Diga conmigo, esto es cuestión de fe. Entonces, este argumento, cuando este argumento traspasa, esto tiene que superar la dureza que produce la familiaridad de tu pensamiento con este pasaje. Quizás tú lo has leído antes y ese pasaje no te ha dicho absolutamente nada. Ah, sí, el que no escatimó, pero no, cuando nosotros podemos escudriñar o desvelar lo que está implícito en ese versículo, podemos ver, hermanos míos, aleluya, que Dios no se va a reservar nada para ti. Dios no se va a reservar nada. Dios te va a bendecir, que cuando tú clames a Él, Dios te va a traer respuesta. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Claman los justos y Jehová responde, aleluya. Así que tenemos que ir más allá de nuestros pensamientos. Cuando vamos más allá, cuando podemos descubrir lo que hay aquí, lo vamos a ver diferente y esto se va a volver una realidad en mi vida. Así, hermanos míos, que ya yo podré ver que no hay nada imposible para Dios. Todo lo puedo. Wow, yo no sé. El que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará? Entonces quiere decir que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces quiere decir que Dios ha abierto una puerta grande y eficaz, aleluya, aunque muchos sean los adversarios. Entonces eso quiere decir que si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Oh, gloria al Señor. El que no escatimó. Vamos a ver la primera parte. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó. Wow. Escatimar es reservar, pero él no se lo reservó. Cuando el hombre cayó, cuando él dijo, ¿quién irá por nosotros? Y el hijo se levanta y dice, heme aquí, envíame. O sea, el hijo no dijo, yo voy a ir. Cuando dijo, ¿quién irá por nosotros? Jesús no dijo, no, yo voy. El hijo no dijo, bueno, prepáreme la maleta que me voy. No, él dijo, envíame. ¿Vio la palabra? Heme aquí, envíame.
¿Quién lo envió? Dije, ¿quién lo envió? El Padre. Cuando Cristo vino a esta tierra, no vino, hermanos míos, por encima de la voluntad del Padre. Cristo vino porque el Padre lo envió. Pero en esta primera parte de este versículo podemos ver que habían obstáculos que se interponían entre nosotros y la vida eterna. Amén. Ahora toda alma viviente es eterna. Unos van para un fuego eterno, una muerte eterna, amén, después de esta vida. Y otro pasaremos a una vida de felicidad eterna, una vida de gozo y paz eterna, una vida, hermanos míos, eterna juntamente con el Señor. Pero habían cuestiones que nos estaban limitando, para obstáculos para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Señor y que nosotros no fuéramos más hijos de ira ni hijos de condenación. Y uno de esos obstáculos, hermanos, grandes era que el pecado. Diga conmigo, el pecado. Todos somos pecadores. Y era lo que Pablo le estaba enseñando allí en el capítulo anteriores, como el capítulo 6, por allá el capítulo 6, verso 23. Éramos o todos somos pecadores. El otro obstáculo, porque hermano mío, la Biblia dice que sin santidad nadie va a ver al Señor, ¿o sí? Así que la falta de santidad tiene que ver con una vida de pecado. Así que sin santidad nadie verá al Señor, y no éramos santos, no estábamos santificados. Así, hermanos, que esto se volvió un obstáculo para que usted y yo pudiéramos alcanzar reconciliación, hermanos míos, y poder tener ese pacto que el Señor nos da y que nos ha dado las arras o la garantía del Espíritu, que Cristo viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Y era necesario entonces que Cristo viniera primeramente a limpiarnos, gloria al Señor, del pecado, por cuanto todos pecaron. Era necesario que nos arrepintiéramos, era necesario que nos acercáramos al Señor, era necesario que reconociéramos nuestro estado pecaminoso. Entonces, hermanos míos, allí ese obstáculo empezó a quebrajarse, aleluya, cuando Cristo vino, gloria al Señor. Dice que el que se acerca a mí, yo no le echo fuera. Así que el pecado era un obstáculo. El otro obstáculo, ya lo había dicho, era la ira de Dios. No teníamos, si estábamos, hermano mío, alejados de la gracia de Dios, no teníamos esperanza. Pero hubo entre todos los obstáculos un obstáculo mayor y muy difícil de superar o de vencer. Hubo una tensión momentánea que se deja ver en este versículo. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó. O sea, aquí hay dos cosas. Una, su propio hijo versus entregarlo. Amén. Su propio hijo versus entregarlo. ¿Por qué? Porque no hay otro como él. El Señor tuvo que haber pensado en mandar a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque era el único de su padre, era el amado y no había más nadie. Él no tenía otro hijo, ese era el hijo amado. Así que él tenía, hermanos míos, que dejarlo ir o retenerlo. Y al retenerlo, usted y yo hubiéramos estado perdidos y sin esperanza, aleluya. Pero la Biblia dice que aunque hubo esa tensión, él dijo: no voy a escatimar, aleluya, quiero traerlo de vuelta, quiero traer la iglesia, aleluya, y a su nombre. Y ese fue el obstáculo que se tuvo que superar. No hay otro como él. En dos ocasiones, el Señor habla de ese hijo amado. En la primera ocasión, allá en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, verso 17, cuando Jesús fue bautizado y cuando él iba subiendo de las aguas, hubo una voz del cielo. Hubo una voz del cielo. ¿Qué decía esa voz? ¿Alguien sabe en esta noche qué decía esa voz del cielo? Por eso es importante el instituto. Este es
mi hijo amado. Mira, el Señor sabía que venía Cristo. Y cuando Cristo salió de las aguas, cuando Cristo fue bautizado, el Señor no pudo resistirse de poder dar una declaración de quién teníamos en esta tierra. En esta tierra no vino, hermano mío, cualquiera. Dice que Él se humilló hasta lo sumo para tomar y forma de hombre. Y cuando Jesús fue bautizado, el Señor, aleluya, dice que los cielos se abrieron, aleluya. Y el Espíritu Santo, oh Rabasheta, el Espíritu Santo descendió sobre la cabeza de Jesús. Y todo allá el ejército celestial estaba atento. Y el Señor dice: este es mi hijo amado. Hermanos, cuando hay un padre que ama a un hijo, lo da todo por ese hijo. Lo entrega todo por ese hijo. Consiente a ese hijo, cuida a ese hijo, quiere que a ese hijo le vaya bien. Y el Señor dice: este es mi hijo amado. En otra ocasión, también ahí en el libro de Mateo, capítulo 17, para los que están escribiendo, en el verso 5, Jesús sube con sus discípulos, con 3 de ellos. Y allá sube al monte con ellos: Pedro, Jacobo, ¿y quién más? Juan. Y cuando están allí, dice que el Señor se transfiguró. Su rostro cambió. Sus vestiduras cambiaron. No en vestiduras viles o humanas, sino que su rostro resplandecía. Y cuando los discípulos vieron esto, Pedro se atrevió a decir: Señor, es bueno que nosotros estemos aquí. ¿Qué tal, Señor, si hacemos 3 enramadas? Porque Jesús no estaba solo. Dice que en ese momento se le apareció el profeta Elías y Moisés hablando con él. Pero Pedro no había terminado de hablar cuando una nube nuevamente los cubrió. Y de entre esa nube, dije, de entre esa nube, cuando Jesús estaba un cuerpo, hermano mío, glorioso, cuando su rostro resplandecía, cuando su vestido resplandecía, una vez más el Padre dijo: este es mi hijo amado, a él escuchen. El Señor quería dejar claro que él era su hijo. El Señor quería dejar claro lo importante de lo que estaba en este mundo, de lo que había venido a este mundo. Y en el libro de los Colosenses, en la primera carta que el apóstol habla, cuando dice que el Señor nos trasladó de ese mundo de las tinieblas y nos trajo, dice, al reino de su Hijo, y lo reafirma: su Hijo amado. Gloria al Señor. Y es importante que nosotros sepamos el sacrificio de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Él menciona esto, Él está diciendo: el Hijo de su amor. El Hijo de su amor. ¿Quién suelta algo que ama? Dígame. ¿Quién suelta algo que quiere? No lo pelea, no lucha por eso. Y el Señor dijo: el Hijo de mi amor. Ahora, el Hijo es el único que tenía ese Padre. El punto que señala Romanos capítulo 8, verso 32, es que este amor de Dios por su único Hijo, quizás al principio fuera como un obstáculo que se interponía entre Dios y nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Porque Dios tendría que dar, tendría que entregarlo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios entregaría a su Hijo? Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Lo iba a entregar para que fuera calumniado. Lo iba a entregar para que también fuera traicionado.
para que fuera negado, abandonado, para que fuera escupido, para que fuera azotado, para, hermanos míos, fuera atravesado con una lanza como si fuera un animal y guindado en una cruz. El Hijo amado. Pero gracias a Dios, la Biblia nos dice que en Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo por eso? Que dio. De tal manera amó Dios al mundo que entregó. De tal manera amó Dios al mundo que no escatimó, sino que entregó a su propio Hijo. Aleluya. Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces pareciera como Dios entregó a su Hijo para esto, pero sí, fue Dios que lo entregó. Él lo hizo. Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo dio. Alguien dirá, pero el que lo entregó no fue Judas. Judas Iscariote, que lo entregó. ¿O no fue Herodes o Pilato? ¿O no lo entregó la multitud? Pero Pablo emite una declaración, hermanos míos, que quizás nosotros pasamos por alto. Sí, que a través de todos estos agentes humanos, Dios mismo, a través de ellos, Él estaba entregando a su Hijo a la muerte. Dios sabía hacia dónde iba Jesús. Dios sabía lo que tenía que pasar Jesús, que Jesús tenía que morir, que Él era el propiciatorio, que si no era Él íbamos a ser nosotros. Dije, si no hubiera sido Jesús, íbamos a ser nosotros. Íbamos a estar en condenación por siempre. Así que Dios decide enviar, porque amó tanto al mundo, así que Él se despojó. Entonces, lo que el apóstol habla en el verso 32, el argumento a fortiori de lo que está hablando Pablo es que Dios ha dado ya la parte más difícil para darnos a nosotros la vida. Ahora, ¿cuál es la garantía? Pablo regresa en una forma de pregunta y da la respuesta. Y él esperaba que ellos pudieran responder de manera correcta. Que si Dios ya dio lo más difícil, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Juntamente con quién? Con Jesús. ¿Cómo no nos dará todas las cosas con Él? El diablo nos mantiene engañados a través, hermanos míos, de todas las situaciones en las que nosotros podamos estar pasando. Y nos golpea nuestra fe. Y si hay algo que el Espíritu de Dios ha estado hablando a esta iglesia, es de: iglesia, fortalece tu fe, porque al que cree todo le es posible. Porque al que cree puede alcanzarlo. Porque para el que cree, hermanos míos, aleluya, tiene al poderoso con él, al invisible, aleluya. Todo es posible al que cree. Entonces, ¿qué quiere decir con que nos dará con Él todas las cosas? Hermano, esto no es una promesa de una vida libre de problemas. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Esto no te quiere decir que ya tú no vas a tener problemas. Esto no quiere decir, hermanos, aleluya, que tú vas a ser en algunos casos sanado de una enfermedad, o que no va a haber muerte, o que no va a haber, hermanos míos, problemas, situaciones económicas. La Biblia dice que mientras estemos en este mundo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener aflicciones. Y tenemos que llegar a ese entendimiento, iglesia, porque es la única manera en que tú vas a poder alcanzar la vida eterna. Que esto no es, hermanos míos, una varita que tú llegas a la iglesia y todos tus problemas se van a ir. Que tú no vas a pasar por dificultades, que tú no vas a pasar por problemas, que tú no vas a sufrir. Vamos a tener en alguna etapa de nuestra vida que sufrir, va a haber sufrimiento.
Esta vida está llena de sufrimientos. Cuando Cristo vino a sufrir. ¿Y quién en este lugar o los que me están viendo no han sufrido en algún momento de su vida? Si usted no ha sufrido, levánteme las manos a ver. Porque esta vida es una vida, hermano, de sufrimiento. Pero el Señor, ¿qué le quería decir? Es para que la fe de ustedes no desmaye, no flaquee hasta desmayar. Yo quiero que ustedes sepan que mientras ustedes estén aquí van a haber aflicciones. Pero confíen, resistan, perseveren, porque yo vencí al mundo. Persiste, iglesia, que nada, hermano mío, quebrante tu fe. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Oh, gloria al Señor. Cuando Él dice, Él nos dará todas las cosas con Él. O sea, en Cristo tenemos todas las cosas. Lo que se refiere a todas las cosas que necesitamos es, o sea, lo que Él está diciendo, que todas las cosas que nosotros necesitamos para perseverar, para hacer la voluntad de Dios, Él te la va a dar. Amén. Que todas las cosas que necesitamos para glorificarle a Él, Él nos las va a dar. Que todas las cosas que esta iglesia necesite para darle la gloria a Dios, Él lo va a dar. Que todo lo que en tu casa necesite para que Dios sea glorificado, te lo va a dar. Te dará todas las cosas, aleluya. Gloria al Señor. Te va a dar todas las cosas. Luego de ser llamado, de ser justificado. Es decir, todas las cosas que tú necesitas para alcanzar la vida eterna. Cristo murió. Vino a este mundo. Sufrió por tus pecados, por los míos. Y hay un pasaje de la Biblia que dice que el gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él sufrió. El gozo puesto delante de Él, por ese gozo que Él estaba viendo, por esa recompensa que Él estaba viendo, dice, Él sufrió la cruz y tuvo como nada el oprobio, la burla, la ofensa. Él lo consideró nada. Pero luego dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Si tú, hermanos míos, aleluya, perseveras, si tú, hermanos míos, aleluya, te mantienes, si la fe tuya crece y aún en medio de los problemas tú crees que Dios te va a dar todas las cosas, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudarán para bien, aleluya, porque esta leve tribulación momentánea, y a su nombre. Hermano, esto no es comparable a la gloria venidera. Dije, no es comparable a la gloria venidera. No es comparable a la gloria venidera. Aleluya. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué tantos niños han sido acribillados? ¿Por qué le pasa cosas malas a la gente buena? Pues ya usted lo sabe. Porque este es un mundo de sufrimiento. Porque este es un mundo, hermano mío, que está sujeto a juicio. Porque este mundo está atado bajo el pecado, bajo el príncipe de este mundo que es Satanás. Y el Señor, hermano mío, vino a este mundo para deshacer las obras de las tinieblas en aquellos que creían. Amén. No en todo el mundo. El deseo del Señor es salvar a todo el mundo, pero a todo el que cree, a los que le reciben, a los que reciben en su nombre, le dará la potestad, le da el poder de ser llamado hijos de Dios. Y a ellos, aleluya, oh bacheta la bajaya, le promete, te voy a dar todas las herramientas que tú necesitas para resistir. El que entregó a su propio hijo no te va a dar las herramientas.
no te dará todas las cosas que necesitas. Hermano, nosotros tenemos sufrimiento en este mundo. A causa del pecado estamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia. Pero también, hermanos míos, hay pruebas, hay luchas, hay tentaciones que nos hacen sufrir. Pero el Señor dijo: pero si yo di mi hijo, que es lo más difícil, ¿crees tú que no te puedo ayudar en tus tentaciones? Santo Cordero, si yo entregué, no escatimé a mi hijo para darlo por ti, ¿crees tú que no te voy a dar respuesta? Aleluya, dentro de mi voluntad. Aleluya. Si tú estás en la voluntad del Padre, Dios te va a dar respuesta. Y yo desperté en esto hace un tiempo ya, de que la vida cristiana es una vida de resistencia. Eso de: Señora, ¿y por qué me pasa esto? Pero ¿por qué mira lo que pasó allá? ¿Por qué no le pasó a fulano y me tuvo que pasar a mí? Hermanos, es que estamos en este mundo, somos peregrinos. Aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Pero Dios da una garantía. Dice: al que venciere. Dije: al que venciere. Y para vencer hay que pelear. Para vencer hay que luchar. Para vencer hay que resistir. Aleluya. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, en esta hora te está diciendo: resiste. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. Resiste al diablo. De tu vida huirá. Abasaya. De tu vida huirá. ¡Oh, sale! Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Mientras estemos en este mundo habrá aflicciones. No se trata, hermanos míos, que como creyentes nos vamos a pasar por diversas etapas en las que nosotros estamos sufriendo. Sufrimos en las áreas físicas. Sufrimos enfermedades, dolores físicos, desgastes físicos, ataques. Sufrimos en el área del alma, en las emociones. Sufrimos desengaños, decepciones. Sufrimos, hermanos míos, el menosprecio. Sufrimos las calumnias. Sufrimos depresiones, ansiedades. También sufrimos en lo espiritual. Sufrimos por mantener nuestra santidad. Sufrimos por mantener nuestra fe. Sufrimos, hermanos míos, para mantener una vida llena del Espíritu Santo, para vivir una vida, hermanos míos, bajo esa fluencia del fruto del Espíritu Santo. Yo tengo que luchar para poder tener amor, para tener gozo, para tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Dígame si usted no lo sufre también. Aquí, así que eso no se trata de que usted esté o venga a una iglesia. Aquí esto se trata de que usted crea la promesa. Si hay algo, hermanos míos, aleluya, que nosotros nos va a dar la victoria, es la promesa, las palabras, la promesa que está en la palabra del Señor. Si Dios no escatimó, oh, gloria al Señor, cuando yo recibí esa revelación, entonces yo dije: Señor, gracias, porque tengo todas las cosas que yo necesito para alcanzar la salvación. Aleluya. Que aunque esté sufriendo oprobio, que aunque esté sufriendo ataques, el Señor a mí me ha capacitado. Iglesia, el Señor te ha capacitado. Yo no sé si tú me estás escuchando, déjame acercarme. Si el Señor no escatimó, ¿tú crees que la prueba que tú estás pasando es difícil? Ya Él pasó lo difícil en tu vida. Yo quiero hablarle a alguien de fe en esta hora. Yo no sé por lo que tú estés atravesando, pero Dios
no escatimó a su hijo. Abasella, ¿cómo no te dará? ¿Cómo no te dará lo que necesitas? Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Esto se recibe bajo revelación. Tienes que quitarle esa dureza de tus pensamientos ahora, para que tú puedas comprender que todo lo puedes en Cristo. Si estás pasando prueba, el apóstol Pablo sufrió, dice, en apuro. Él estaba perseguido, hermano. Él sufrió azote, él sufrió encarcelamiento, pero nada lo hizo separar. Entonces lo que el Señor te dice, tú vas a permitir que las tentaciones que están llegando a tu vida te hagan caer de la gracia de Dios. Si ya Dios te puede dar todas las cosas en Cristo Jesús, tú puedes pasar la tentación que tú estás. Tú puedes pasar, tú puedes superar la tentación. Mira, las tentaciones llegan a nuestras vidas, a todos nos llegan. Tenemos lucha con las tentaciones. Por eso tenemos que pedirle al Señor todos los días: no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Hermanos, tenemos luchas de los de afuera, pero también tenemos luchas con los de adentro. Esa es una verdad dentro de la iglesia. Claro, tenemos mucho trigo, pero también hay muchas cizañas. Mas el Espíritu Santo está, el mismo Espíritu Santo que descendió cuando Jesús fue bautizado, el mismo Dios que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Cómo no nos va a ayudar a resistir la tentación? Tú lo puedes. Tú puedes soportar esta tentación que está pasando. Y cuando sientas que estás cediendo y vuelven nuevamente los pensamientos que te acusan, clama la sangre de Cristo. Empieza a declarar la palabra. Cuando la tentación toque a tu puerta, digan: ya mi vida no es la misma. Diga: soy nueva criatura en Cristo. Las cosas, sí, antes yo caía por ahí, pero las cosas viejas pasaron, dijo el Señor. Todas son hechas nuevas. Puedo resistir porque Dios me da la resistencia. Puedo vencer, puedo alcanzar la salvación para mi alma. Alguien que alabe el nombre de Jehová en este lugar. Alguien que adore al Rey en esta noche. Por eso, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 2, verso 3, el apóstol dice: pongan los ojos en Jesús. Si tú quieres saber cómo pasar, tú quieres un buen ejemplo, mira a Cristo. Pon los ojos, iglesia, en Cristo. Dice: el autor y consumador de la fe, porque al cielo voy a entrar por la fe. Al Señor voy a tocar por la fe. Mi bendición la voy a alcanzar por medio de la fe. Por eso en esta noche yo pongo mis ojos en Jesús, no en la tentación, no en los problemas, no en los retos. Yo pongo mis ojos en Cristo, pongo mis ojos en el Señor y avanzo en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo, sin importarle la vergüenza que esto representaría, sufrió la cruz. Él aceptó esa humillación como si esa humillación no fuera nada. Pero así como Cristo logró estar sentado a la derecha del Padre, dice: he ido a preparar morada. He ido a preparar morada. Así que Hebreo dice: consideren aquel que sufrió
tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que nuestros ánimos no se fatigaran hasta desmayar. Gloria a Dios. Así que, como Dios no escatimó, sino que lo entregó, gloria a Dios, por nosotros, entonces quiere decir que a los que amamos a Dios, hay alguien que ama a Dios en este lugar. Para ti que amas a Dios, todas las cosas, no importa lo que esté pasando, todas las cosas ayudan para bien. Por eso el Señor dijo: mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, porque cuando el uno cae, el otro levanta. Mejores somos dos, porque cuando uno es fuerte, uno es débil, el otro es fuerte y le puede dar la palabra. Que cuando yo estoy, hermano mío, débil, hay uno que me va a hablar, hay uno que me va a decir una palabra, y esa palabra me va a levantar, y esa palabra me va a hacer, hermano mío, caminar y avanzar en victoria. Mejores somos dos que uno. Otra cosa que está allí es que entonces quiere decir que en medio de mis luchas mentales, emocionales, físicas, en medio de mi lucha contra cualquier enemigo, sea invisible o visible, el Señor me dice que Él me da todas las cosas en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. Aunque el enemigo se levante como río, la Biblia dice: Jehová levantará bandera. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¡Oh! Cuando usted lee esta palabra, usted ve todo lo que está dentro de este versículo. Usted es más que vencedor. Usted, hermano mío, aleluya, no es bastardo. Usted no es una pobrecita. Usted no es un lastimero. Usted es más que vencedor. Usted es un hombre y una mujer de Dios. El Señor dice: mira, cuando hablen de ti mintiendo, gózate. Oh. En esto ya estaba haciendo una diligencia y haciendo un contrato por ahí, una cosa. Y la persona me había dicho que para estar cierta fecha iba a estar. Cuando lo llamo, porque ya la fecha prácticamente se ha acercado, me dice que no, que ella no sabía por qué yo tomaba las cosas tan literales. Me dice que a fin de mes, pero yo no debería de tomar literal. ¿Me entendí? Entonces yo le dije: ok, no se preocupe, yo voy a ver cómo yo busco por otro lado. Entonces la persona me dice que yo tengo que ser responsable, que cuando yo doy una palabra, yo tengo que cumplirla. Wow. Para mí eso fue como una saeta. No es que uno no cometa errores, pero la que no está cumpliendo la palabra es de la de allá, pero puede escuchar de allá, pero no desde mi punto de vista. Y eso lo sentí como una saeta que me llegó, porque siempre en Dios he tratado de ser una persona responsable, de cumplir con mis compromisos, y siempre con esa empresa he cumplido y nunca he pedido prestado ni he quedado debiendo, jamás. Y esa persona a mí no me conoce, ¿no? Pero ese dardo me llegó como una saeta, como dice la Biblia, saeta que vuela de día. Y me quiso como que hacer decaer. Pero yo estaba esperando llegar a mi habitación para hablar con Abba, porque yo no me sentía bien. Yo necesitaba ir donde Abba. Y cuando yo estoy en la presencia del Señor, yo empiezo a orar. Pero yo empecé a dar gracias a Dios, porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y el Señor
me hablaba, porque si hay algo que Dios ha estado operando en nuestras vidas, y la Biblia lo dice: sean prontos para huir, sean tardos para hablar, sean tardos para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando la palabra de Dios está en tu vida y pasan situaciones cualquiera que fuese, esa palabra, esa promesa te va a ti a sostener. Y lo primero que me vino a mi corazón fue la palabra: gózate cuando alguien hable mal de ti y lo hable mintiendo. Y yo dije: sí, es verdad, Señor, porque yo no soy basurero de nadie para agarrar basura ni para tomar mentira como si fuera mío. Hermano, yo me levanté y salí de ahí gozosa en el nombre poderoso de Jesús. Y yo le doy las gracias a Dios, porque a mí lo que me sostiene es la promesa de la palabra, que si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no me va a dar la herramienta para poder superar mis debilidades? Aleluya. ¿Cómo no me va a dar todas las cosas para poder guardar mi lengua de hablar cosas que no debo de hablar? Aleluya. ¿Cómo no me va a dar la fuerza para tener dominio propio y para poder bendecir? Bendice a los que te maldigan, bendícelo. Abaceta la bajaya. Si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. Cuando tú empiezas a ver la palabra en tu vida, esa palabra te sostiene un día tras otro, porque cada día necesitamos la fe. Así que en esta noche lo que el Espíritu de Dios te quiere hablar, iglesia, y te está hablando a alguien, que no importa por lo que esté pasando, sea físico, sea emocional, en el alma o sea en el espíritu, ¿cómo no te dará Dios la victoria? ¿Cómo no Dios te dará el consuelo? ¿Cómo no te dará Dios la fuerza para poder atravesar lo que puedas estar atravesando? Porque al final será más que vencedora. Al final será más que vencedora. Aleluya.